Hola a todos y a todas, la comunidad de Autodesk os da la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de webinars de implementación BIM, coordinado y ofrecido por Lucrecia Real, expert elite de la comunidad de Autodesk en español. Hoy tenemos la sesión de qué manera organizo a mis equipos para lograr los objetivos BIM. Os animamos a que planteéis vuestras dudas durante la sesión, a que nos dejéis vuestras preguntas, dudas, sugerencias en el link que os dejaremos en el chat. Allí podréis encontrar a Lucrecia y al resto de expert elites que os van a poder ayudar con vuestras preguntas que os pueda sugerir o ideas que os sugiera este webinar. Así que ya sin más dilación, cedo la palabra a Lucrecia para que pueda empezar la sesión y os pueda presentar este webinar. Muchas gracias, Lucrecia. Bueno, de nada. Bueno, gracias a todos por estar en estas sesiones que tenemos de BIM, ¿sí? De implementación de BIM. Y hoy vamos a hablar justamente de los roles BIM, ¿sí? Cómo organizo mi equipo, qué roles tenemos que tener. Bueno, para los que no estuvieron en la primera sesión, mi nombre es Lucrecia Real, soy arquitecta, pertenezco al programa de Expert Elite de Autodesk, líder BIM en Creative PMO, es una empresa de acá de Mendoza, además docente de varios másters de seguridad de la Universidad Internacional SEC, de BIM Civil, y hoy vamos a ver la segunda sesión de cómo podemos implementar BIM y el tema que la semana pasada, bueno, no, perdón, hace 15 días atrás estuvimos hablando con respecto a los usos, para qué quiero implementar BIM en un proyecto. Hoy vamos a ver de qué manera, qué necesito para mi equipo. En 15 días veremos los estándares, veremos la ISO 19650, veremos nomenclaturas, veremos IFC, y después el próximo tema sería el entorno común de datos, cómo organizo la información, para terminar con una mesa redonda de este ciclo, aunque después vamos a tener dos charlitas técnicas específicas de Revit, de usos de Revit. Entonces, la agenda de hoy, primero vamos a hablar cuál es el desafío que tiene la gente de recursos humanos en relación a BIM, cómo son los equipos de trabajo que podemos llegar a tener dentro de nuestros proyectos, de nuestra empresa, de nuestro estudio, y cuáles son los roles, qué funciones, qué necesidades vamos a tener de cada uno de los roles. Entonces, ¿por qué hablo de este desafío en los recursos humanos? Porque acá es donde vamos a tener que empezar a explicar a todo el equipo que toma la gente que va a trabajar con nosotros de procesos y de tecnología. Necesitamos darle charlas para que entiendan por qué no es lo mismo trabajar con un equipo de la forma tradicional, con un CAD, a esta forma de implementación BIM, porque implica mucho más que conocer exclusivamente una herramienta. Implica trabajar con procesos, trabajar con diferentes tecnologías. Entonces, esta es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que charlar, darle nuestra experiencia, qué es lo que pasa, ¿sí? Para que entiendan por qué no es lo mismo el hecho de trabajar con un sistema tradicional que utilizamos entidades simples que representan elementos, a trabajar ya con componentes específicos de modelado que, como decimos siempre, construimos antes de construir. Entonces, siempre, en la mayoría de los casos, cuando trabajamos con o hablamos del enfoque BIM, generalmente hablamos de el tema de hard, ¿sí? Qué computadoras tenemos, memoria, qué sistema operativo, qué procesador, la placa de video. Hablamos de los software, vamos a tener que comprar tal licencia o tenemos que tener instalado tal software, las capacitaciones para ver estas herramientas, cómo se usan, ver dónde se van a guardar las cosas, si vamos a trabajar con una nube y demás, pero necesitamos también hablar
con respecto a estas necesidades que tenemos cuando trabajamos con BIM. La necesidad de la comunicación. Muchas veces hasta hace falta reorganizar el lugar donde estamos trabajando para poder trabajar en equipo y no trabajar aislados, que no podemos entablar una conversación o mostrar un modelo, no tenemos una pantalla donde poder reunirnos. Justamente esto implica también la colaboración que tenemos que tener, dónde vamos a guardar estos modelos, cómo vamos a trabajar, un enfoque proactivo, ¿sí?, de la gente, porque se necesita seguir investigando, se necesita empezar a trabajar con automatizaciones, por eso que vamos a necesitar de habilidades técnicas, de tener conocimiento con nuevas tecnologías, con nuevas herramientas, y que también comprendan estos procesos y toda la metodología BIM. Entonces, cuando pedimos una persona, un recurso nuevo, no solamente tenemos que pensar, bueno, se va a sentar en este escritorio, con esta computadora, con este software, y le incorporamos el software y ya está, sino que hay que pensar todas estas necesidades o habilidades que necesitamos de la gente que nos va a acompañar en los equipos. Es por eso que tenemos que tener una estrategia BIM, ¿sí? Que obviamente esta estrategia a nivel de empresa o a nivel de estudio va a ser parte del servicio, que vamos a ofrecerle nuevos procesos, nuestras herramientas nuevas, además una línea de servicios nuevos que tal vez no veníamos generando, como puede ser 3D seguramente es lo primero que uno va a querer, que es los usos que habíamos visto la vez pasada, el tema de modelado, documentación, pero también en esta estrategia, ¿sí? Incorporar la integración del 4D, el tema de costos, análisis de sustentabilidad, toda la integración del ciclo de vida, servicios especiales que también podemos entregar, como puede ser implementaciones, no solamente el desarrollo en sí de un modelo, desarrollar el contenido, en el caso de Revit, por ejemplo, desarrollar las familias, en el caso de Civil, desarrollar los assemblies con una herramienta que la mayoría no conoce, crear prototipos. Entonces, esta estrategia hace que uno empiece a entender qué recursos voy a necesitar. Por eso que es importante que esta estrategia también se hable con la gente de recursos humanos, qué es lo que queremos lograr, cuál es el servicio que nosotros queremos ofrecer para ver los recursos y las características que tienen que tener los recursos que vamos a contratar. Por eso que es importante también entender que esta gestión de BIM implica a todo el equipo del proyecto, porque muchas veces me dicen, bueno, esto nada más que para la parte de diseño, la parte de cómputo y presupuesto no está involucrada. No, justamente tenemos que charlar con ellos, tenemos que interiorizarnos en la forma en que trabajan, cómo van a generar esos presupuestos, porque nosotros le vamos a dar el cómputo. Entonces, si hay que tomar una persona nueva para ese lado, bueno, verificar que tal vez trabaje con herramientas que nos permitan incorporar dentro de nuestro proceso de metodología BIM. Por eso que es necesario siempre entender que está todo el equipo involucrado en este nuevo proceso de implementación que queremos hacer en nuestra empresa o en nuestro estudio. Y acá podemos hablar como que tenemos 4 grupos grandes, un grupo que es donde da toda la parte de soporte y servicios corporativos, después hay una parte que generalmente las empresas tienen que es de la estrategia, que es justamente lo que hablábamos recién de esta estrategia BIM que vamos a ofrecer, donde es posible que haya gente dedicada al cliente, otras de desarrollo de negocios, otra en la parte legal, y también tiene que estar involucrado. Algunos me dicen, pero ¿legal para qué? Porque necesitamos ver nuestros contratos, porque vamos a adjuntar junto con el contrato un plan de ejecución BIM
que tiene que estar como un anexo, ¿sí? En algunos países ya tiene fuerza legal, bueno, en Argentina todavía no, pero se incorpora como un anexo al contrato que vamos a estar dando, porque también tienen que entender cuáles son las nuevas tendencias, ¿sí? Si tenemos un vendedor nuevo que está trabajando con nuestros clientes, bueno, tiene que entender cómo funciona BIM, tiene que entender qué podemos ofrecer, cuáles son las nuevas tendencias, si tenemos que hacer un relevamiento de un lugar existente, bueno, saber que contamos con herramientas que tal vez no son propias, pero podemos subcontratar, como puede ser un escáner 3D, como puede ser un láser. Entonces, comprender acá la forma el idioma de BIM, ¿no? Si empezamos a hablar de 4D, 5D, o si les preguntan, bueno, que entiendan de qué se trata, ¿sí? Y que obviamente siempre sean promesas alcanzables, porque muchas veces por el furor de querer decir que sí, que podemos hacerlo, bueno, entender hasta dónde podemos llegar, qué podemos alcanzar y qué no. Para la parte de diseño, generalmente, bueno, tenemos el equipo de diseño, el equipo de soporte, el equipo de comunicación. Entonces, también necesitamos que se integren, ¿sí? Porque muchas veces arrancamos con un proyecto piloto y, bueno, necesitamos saber hasta dónde están llegando, qué pasos están haciendo, cómo va a ser el flujo para poder empezar a incorporar ya sea gente del mismo equipo que ya está trabajando o de repente subcontratar si hace falta, ¿sí? Pero que entiendan hacia dónde queremos ir. Y también para la parte de construcción, porque tenemos estimaciones de costos, de tiempos, tenemos gente trabajando en sitio, tenemos modeladores que van a tener que estar continuamente actualizando el modelo de acuerdo a lo que se está haciendo, al modelo conforme a obra, ¿sí? Entonces, tienen que entender esta metodología, tienen que entender por qué queremos actualizar el modelo, para qué nos va a servir, y todos estos puntos son los que hacen que los usuarios y los roles que tienen que cumplir cada uno puedan funcionar y entender hacia dónde queremos ir. Por eso que no es lo mismo el equipo que teníamos de CAD, necesitamos acompañar a ese equipo a esa transformación metodológica en todo lo que es BIM y vamos a empezar a contar con roles nuevos, ¿sí? Como, bueno, líderes BIM, coordinadores BIM, líderes de cada especialidad, un líder de arquitectura, de estructura, de mecánica, bueno, de cada especialidad, perdón, que tengo dentro de nuestro proyecto. Por eso que acá estamos hablando de roles, ¿sí? Para cada uso voy a necesitar diferentes roles, pero esos roles tenemos que tener en cuenta que no son cargos, nunca estoy hablando de cargos, estoy hablando de roles, de funciones, de capacidades que tiene la gente, de responsabilidades que tiene, ¿sí? En una etapa del proyecto. Entonces, cuando hablamos de roles, decimos que es una función que se ejerce en una etapa del proyecto en base a las capacidades BIM que se suma a las no BIM, ¿sí? Esto es fundamental porque muchas veces la gente dice, ay, bueno, pero tengo que tener un líder BIM, un coordinador BIM, un revisor BIM, un modelador BIM, no tengo equipo tan grande como para cumplir todos esos roles. No estoy hablando de cargos, estoy hablando de roles. Una persona puede cumplir con más de un rol o varias personas también pueden cumplir un solo rol. ¿Sí? De repente estamos trabajando en un proyecto donde en este proyecto tenemos distintos centros de diseño. Me ha pasado trabajar en equipos donde parte teníamos en Buenos Aires, parte estaban en Estados Unidos, parte estaba en la India, parte estaba en España y teníamos líderes BIM en cada uno de los centros de diseño, coordinador BIM de cada centro de diseño. Muchas veces el coordinador y el líder BIM era la misma persona, dependía el momento, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta.
De hecho, muchas veces líderes BIM son coordinadores BIM y también van a modelar, porque hay que sacar el proyecto a tiempo, hay que entregar y bueno, hay que poner manos a la obra y modelar o sacar documentación. Entonces, eso es lo importante, que son roles, ¿sí? No son cargos, son responsabilidades que uno tiene, son funciones que uno va teniendo. Y además, una persona puede estar cumpliendo un rol en la primera etapa del proyecto y después estar cumpliendo otro rol en otra etapa del proyecto. ¿Y por qué necesitamos una definición de roles? Porque primero tenemos que saber si quién asume la responsabilidad de las tareas, ¿sí? Yo tengo que entregar el modelo de arquitectura, otro equipo tiene que entregar modelo de estructura para hacer un chequeo de interferencia porque tenemos una reunión con nuestro cliente, ¿sí? Entonces tiene que haber un responsable de ese modelo de arquitectura, un responsable de ese modelo de estructura, un responsable de las personas que van incorporando los distintos modelos para llegar a hacer ese chequeo de interferencia y el día que tengo la reunión con nuestro cliente, tener los modelos en la ubicación correcta, poder sacar los partes o los reportes de todo el chequeo de interferencia que tenemos. Entonces, eso es el por qué necesitamos tener esa definición de roles. Y además tenemos que consensuar el lenguaje común, ¿sí? Para que se entiendan cuando estamos hablando directamente, muchas veces decimos, che, el 4D le pasa esto, bueno, ¿por qué 4D? ¿A qué se refiere ese 4D? Entonces, dentro de los involucrados que tenemos en estos roles, podemos tener un coordinador, un gestor de proyecto, que eso lo venimos en la mayoría de los casos teniendo, un director, un revisor, ¿sí? Acá la función del revisor también es muy importante, un planificador, que ustedes me dicen, bueno, pero el planificador no usa Revit, no usa Civil, no usa Navi, no, pero el planificador está generando un programa de obra que lo puede hacer en Project, en Primavera o en una planilla de cálculo, que la tengo que asociar, ¿sí? Con mi modelo para generar una simulación constructiva. Entonces yo me tengo que poner de acuerdo con ese planificador, tengo que entender a ese planificador y el planificador tiene que entender de qué se trata, por eso también es importante su función, ¿sí? Bueno, obviamente la parte de construcción, especialistas técnicos y el modelador. Pero para eso es posible que vayamos generando o armando como distintos equipos, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir también que tenemos que tener todos estos equipos en todas las empresas, en todos los estudios, sino que esos equipos se arman de acuerdo a lo que querramos hacer en un momento o la necesidad que tengamos y generemos estos equipos de trabajo. Tenemos un equipo de dirección, tenemos un equipo de diseño, podemos tener un equipo de capacitación, un equipo de producción, un equipo de construcción, un equipo de operación y mantenimiento y el equipo de cliente que para nosotros es el más importante, ¿sí? Entonces, todos estos equipos, insisto, no quiere decir que tenemos que tener siempre armado todos estos equipos con toda la gente que vamos a ver que se involucran en cada equipo. Lo que estamos diciendo es que de repente tenemos que capacitar a un equipo, ¿sí? En una herramienta específica, entonces vamos a tener que organizar el equipo de capacitación. ¿Quién es el que planifica? ¿Quién es el que va a dar la capacitación? ¿Sí? ¿De qué software? En la parte de IT, están los software instalados, vamos a tener el cañón. Entonces vamos a ver cuáles son los equipos que necesitamos trabajar y de acuerdo a eso, qué rol necesitamos y qué función necesitamos para esa organización. El primer equipo es el equipo del cliente, ¿sí? Que puede ser un cliente o un promotor, que son los que deciden poner en marcha y financiar un proyecto BIM.
que muchas veces a este equipo tenemos que asesorarlo, tenemos que indicarle por qué tengo la ventaja de trabajar con esta metodología, qué va a servir de los entregables, de los modelos, cómo puede seguir trabajando con esos modelos. Entonces, hay algún rol, ¿sí? Que va a ser el que aporte, ¿sí? A el equipo del cliente. Muchas veces el equipo del cliente subcontrata a un consultor como para que lo apoye, para que se sienta que está de su lado, ¿sí? Y vea cuáles son las ventajas de esta metodología. Muchas veces a quien contrata para generar el diseño o el proyecto es que le aporta toda la parte de la metodología BIM y para que entienda a nuestro cliente hacia dónde vamos. Después tenemos el equipo de gestión, ¿sí? Bueno, el director de gestión, el project management del proyecto que sigue existiendo, pero a eso le incorporamos un rol de un director del proyecto BIM. ¿Por qué? Porque va a liderar todo el proyecto en la metodología, porque también va a saber de quiénes son los responsables para hacer distintas herramientas, qué software se necesita, qué tiempo se necesita. Además, hay que entender cuáles son las necesidades que tiene nuestro cliente para saber de qué forma vamos a cumplir esas expectativas que tiene el cliente del lado de la metodología. Entonces, por eso es que es necesario tener un rol de director de proyecto BIM junto con el director de gestión, ¿sí? Puede ser la misma persona, o sea, acuérdense que no estamos hablando de cargos, estamos hablando de roles y funciones. Entonces, tal vez el PM entiende de la implementación de BIM, entiende de las herramientas de BIM y puede ser la misma persona. Por otro lado tenemos, bueno, el equipo de diseño. El equipo de diseño que tiene un director BIM, un coordinador BIM, líderes técnicos, modeladores, programadores, consultores y investigadores. ¿Por qué este equipo? Bueno, obviamente el director BIM lo vimos recién, ¿sí? Es el que sabe con qué recursos cuenta, con qué herramientas cuenta, va a saber los tiempos necesarios. El coordinador va a ser el que tiene que hablar con las distintas disciplinas. Líder técnico, porque de cada disciplina necesito alguien que tiene el know-how de esa disciplina, el que sabe más de estructura, el que sabe más de instalaciones. Bueno, el modelador, que va a ser el que va a estar ejecutando la herramienta. Programadores, ¿por qué? Porque yo esto lo convierto en un plan de obra, como les decía antes, entonces vamos a tener que organizar de qué manera genero el diseño para que se asocie o para que se pueda vincular de una forma más rápida con el programador. Entonces necesito tenerlo dentro del equipo de diseño, necesito contar con él. Consultores, porque tal vez hay alguna herramienta que no sabemos utilizar o porque queremos sacar algún servicio externo, ¿sí? Y consultar de qué forma podemos hacer ese servicio. Y investigador, que siempre es bueno buscar cuáles son los nuevos servicios, las nuevas formas, macros, automatizaciones, ¿sí? Que podemos incorporar dentro de nuestro equipo de diseño. El equipo de producción. Bueno, el equipo de producción obviamente tiene que estar el coordinador BIM, que es el que va a estar vinculado con todas las disciplinas, con el líder técnico, porque va también tener que chequear, bueno, acá no puse revisor, lo puse como líder técnico, pero va a tener que verificar y chequear que lo que se está modelando y la coordinación que se está haciendo sea correcta, entonces tienen que estar esos líderes técnicos, y el modelador, porque del modelador va a salir también todas las visualizaciones, todos los entregables que nosotros tenemos que generar para la construcción de nuestro proyecto o para la aprobación, ¿sí? Después suele pasar en momentos que necesitamos un equipo de difusión,
¿sí? ¿Para qué? Para saber justamente lo que está pasando, para saber lo que se está haciendo, para saber de qué manera encaramos nuestro proyecto. Entonces, este equipo de difusión está formado por un coordinador BIM, un planificador. ¿Por qué? Porque tenemos que chequear de qué manera lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, si vamos a hacer una folletería, si va a ser algo online, y alguien que comunique esta difusión, bueno, tal día por tal sistema se va a realizar, que mande los mails, que mande las invitaciones, que lleve esta invitación a las redes sociales. Entonces también necesitamos este equipo de difusión en algunos aspectos de nuestra empresa y en algún momento específico, ¿sí?, que querramos mostrar o difundir algo. El equipo de construcción, bueno, obviamente está el contratista, el subcontratista, que tienen que entender de modelos, ¿sí?, que tienen que entender las ventajas de visualizar esa simulación, ir viendo lo que está pasando, ¿sí? Muchas veces hay empresas que todavía no ven la riqueza que tiene la implementación de BIM en la parte de construcción, pero yo creo que es una de las partes más importantes porque puedo ir viendo el avance, puedo ir chequeando qué se hizo, qué no, puedo ir chequeando certificaciones, puedo ir incorporando los datos necesarios porque mi cliente quiere trabajar después con este modelo para lo que es operación y mantenimiento. Entonces, hace falta, ¿sí?, comentar a todo el equipo de construcción esas ventajas y que entiendan y que empiecen a incorporar esas capacidades dentro de sus equipos. El equipo de operación y mantenimiento, que obviamente hay un coordinador, es el que levanta los modelos, lo asocia a los software que hacen operación y mantenimiento, detecta qué es lo que hace falta, comprueba actualizaciones que tenga que hacer de los elementos y entonces eso lo ajusta para que después se vincule con la parte de compras, ¿sí? Porque hay que o comprar algún elemento o hay que renovar algún elemento, entonces necesitamos la plata, entonces tiene que coordinar todas esas salidas con los operadores de mantenimiento y a su vez con la parte de costos, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a estos equipos que estamos viendo, ¿cuáles son los roles BIM? ¿Sí? Y qué datos vamos a necesitar, ¿sí? O qué funciones, qué capacidades vamos a necesitar. La primera persona que nosotros ponemos, el primer rol, mejor dicho, no persona, el primer rol, ¿sí? Y siempre acá también les aclaro algo, cuando nosotros hacemos un mapa de procesos, que ahora después vamos a ver al final, donde cada tarea tiene un responsable, nunca tenemos que poner el nombre de una persona, tenemos que poner la función, el rol que necesitamos, ¿sí? Porque de esa manera después podemos incorporar gente o podemos sacar gente, ¿sí? Entonces, el rol es el líder BIM o el coordinador BIM o el modelador BIM, no Juancito, Pepito, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que también tenemos que aprender a hacer, colocar el rol, ¿sí? No los nombres de las personas. Entonces, un líder BIM, de acuerdo a Charlie Fetteau, dice, soluciona problemas que no sabías que tenías de forma que no entiendes, ¿sí? Esta es una frase que me gusta porque muchas veces pasa que uno dice, ah, no, sí, lo vamos a hacer de esta manera y no nos entienden, pero lo importante es que solucionamos el problema. Entonces, este líder BIM es el que va a implementar la metodología, es el que coordina el modelado del proyecto y verifica cuáles son los recursos necesarios para hacer ese modelado. Va a coordinar también de qué manera se va a generar ese modelo y cómo se va a ir incorporando el contenido a ese modelo. Tiene que tener una capacidad también para comunicar los beneficios y las dificultades que tenemos con BIM, porque no son
todas cosas color de rosa, tenemos dificultades, ¿sí? Y muchas veces esas dificultades hacen que crezcamos porque vamos viendo distintas soluciones y vamos creciendo en la implementación. Entonces, esto es lo que debería realizar, ¿sí?, la responsabilidad del líder BIM. ¿Y cuáles son las funciones de un líder BIM? Bueno, un líder BIM propone y coordina, ¿sí?, la implementación y genera, junto con todo el equipo, ¿sí?, el plan de ejecución BIM, este documento tan importante que tenemos que tener cuando trabajamos en esta metodología. Y en este documento tiene que estar todo el equipo de proyecto. Tiene que estar el cliente, tiene que estar el constructor, tiene que estar el gestor, tiene que estar el planificador, porque todos nos tenemos que poner en común acuerdo cómo vamos a trabajar, cuáles son las funciones en cada etapa de proyecto, cómo vamos a nomenclar, cómo vamos a guardar esta información. Por eso que es tan importante este documento que es el plan de ejecución BIM, que les decía que legalmente, ¿sí?, se incorpora dentro de un contrato que también se puede firmar como un anexo del contrato. Este líder BIM tiene que aplicar los flujos de trabajo, tienen que entender, bueno, esta persona me va a entregar esta documentación de tal manera, entonces nosotros tenemos que modelarlo, después se lo tengo que enviar a tal persona, entonces se lo tengo que exportar en tal formato. Tienen que entender los flujos de trabajo. Tal vez no sabe cuál es el botón necesario para que salga esa información, pero sí entiende del flujo, sí entiende cuáles son las herramientas necesarias para generar ese flujo. Genera el manual de usuario, ¿sí? Donde ahí se dice, bueno, de qué forma se va a acotar, de cómo se van a colocar los títulos, cómo vamos a generar las familias en el caso de Revit, qué nomenclatura se va a usar, cómo va a ser el dibujo del norte, o sea, eso sería un manual de usuario. Además de en ese manual de usuario también se incorpora procesos, ¿sí? Si tengo que generar una familia nueva, tengo que avisarle a tal persona, decidir qué tipo de familia va a ser, cuál es la plantilla. Bueno, todo eso está dentro de estos manuales de usuarios que muchas veces tienen como distintos anexos, porque si no queda como una Biblia que nadie lee, ¿sí? Lo importante es que sea práctico para que la gente lo pueda leer. Tiene que apoyar el trabajo colaborativo y coordinar, ¿sí?, al equipo de diseño. Tiene que establecer cuál es el entorno colaborativo, cuál es el entorno común de datos, el Common Data Environment, que vamos a ver dentro de 2 clases siguientes, donde ahí se va a ver, bueno, de qué forma se van a subdividir las carpetas, cómo se van a nomenclar los archivos, cuáles son los permisos que van a tener, qué acceso voy a tener, ¿sí? Entonces, este líder BIM tiene que establecer este entorno común de datos, tiene que establecer las normas y estándares que se van a aplicar, los niveles de detalle de información. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una columna, estoy haciendo una columna para una etapa de inicio, bueno, la columna tal vez es un rectángulo, pero si la estoy haciendo para una documentación que va a ser un proyecto ejecutivo, esa columna va a tener que decir de los materiales, va a tener que indicar la armadura, cómo está conformada. Entonces, esto se llama o nivel de detalle, nivel de información LOIN, en realidad es LOD más LOIN, que es el LOIN, ¿sí? Donde se establece la necesidad de información que tiene que tener cada elemento en las distintas etapas del proyecto. El líder BIM va a gestionar también la calidad del modelo, va a asistir a estas reuniones del equipo de proyecto, ¿sí? Establece flujos y requisitos de pedidos para las distintas disciplinas
y tiene que garantizar la interoperabilidad entre los distintos modelos de las distintas disciplinas, ¿sí? De contratistas, subcontratistas, o sea, tiene que garantizar que todo se pueda ver, ya sea en un formato nativo o en un formato abierto, ¿sí? A lo que llamamos Open BIM, que es una de las cosas que vamos a ver en las próximas sesiones. Por otro lado viene el coordinador BIM. El coordinador BIM es el responsable, bueno, de coordinar, justamente es el nombre, el trabajo de las distintas disciplinas para que cumpla con los requerimientos que tenemos del proyecto. ¿Y cuáles son las funciones de este coordinador? Bueno, el coordinador tiene que, como decimos, coordinar el trabajo de las distintas disciplinas, pero ¿por qué? Porque tiene que chequear que todos los modelos de las disciplinas caigan en el lugar correcto, tengan el nivel de desarrollo necesario para cada etapa del proyecto. Tiene que asegurar que haya compatibilidad de los modelos, o sea, que yo pueda levantarlo, que yo pueda visualizarlo, que la calidad del modelo sea correcto, que esté modelado de acuerdo a las buenas costumbres, ¿sí? O los buenos usos. Tiene que desarrollar el proceso de integración y flujo de información entre las distintas disciplinas. Es el que organiza las sesiones de coordinación. Por eso que va a tener que tener los modelos anteriormente a la reunión, va a tener que verificar que esos modelos caigan en su lugar correcto, es posible que haga el chequeo de interferencia antes de las reuniones de coordinación, porque de esa manera en la reunión ya muestra cuáles son las interferencias que se encontraron, muestra una simulación donde ve que hay problemas porque de repente tengo, como les decía la vez pasada, un acopio de material en un lugar donde tiene que pasar un camión, entonces no puedo hacer, o porque hay un montón de equipos trabajando y va a ser imposible por un tema de espacio físico. Entonces, el coordinador tiene que chequear todo eso para que cuando él organice las sesiones de coordinación muestre esas dificultades y además pueda sacar los reportes y en esa reunión el coordinador entrega los reportes, por ejemplo, de interferencia a cada uno de los responsables, de los líderes técnicos de las distintas disciplinas, para que en el próximo paso, la próxima tarea de ese proceso sería, bueno, revisarlo, corregirlo, volver a enviar el modelo. Además, supervisa las tareas del equipo, comunica, ¿sí? Si en esas reuniones de coordinación salió que hay que hacer una modificación en el proyecto o hay que, bueno, obviamente si hay interferencias hay que hacer modificación, pero si se cambia el sistema, se cambia la ubicación y demás, bueno, tiene que comunicar todo eso para que los modeladores puedan estar trabajando en esas modificaciones para que luego no haya interferencias o para que el proyecto siga adelante de acuerdo a lo que se estableció. Por otro lado, bueno, está el modelador BIM, ¿sí? El modelador es el que desarrolla el modelo de la especialidad en la que está involucrado. Generalmente tenemos distintos equipos. Si el proyecto es chico, muchas veces el mismo modelador hace arquitectura, estructura o MEP, pero generalmente uno tiene como responsables de modelado de cada área, ¿sí? Generalmente hay gente específica para todo lo que es MEP, específicos para arquitectura, a veces arquitectura y estructura se puede mezclar, ¿sí? Pero bueno, tenemos que tener modeladores de especialidades, ¿sí? Además tiene que desarrollar todas las representaciones de las distintas visualizaciones y sacar esta documentación. Y tiene que entender de este intercambio de información el modelador, porque es posible que me entreguen la superficie de Civil, entonces tengo que saber cómo incorporarla a Revit, o me exportan de Revit y tengo que llevarla a Civil, o tengo que llevarla a Navis, o tengo que volverla a subir a InfraWorks. Entonces tengo que entender de este intercambio de información, por más que después tenga gente específica, ¿sí? Que trabaje con la herramienta necesaria,
pero si yo no trabajo con Navis y tengo que enviarle mi modelo a la persona que está trabajando con Navis, bueno, tengo que entender que tengo que generar, por ejemplo, en Revit, un modelo en 3D, una vista del modelo en 3D, donde apague las categorías que no son necesarias, donde le ponga la visualización correcta, donde las unidades ya están configuradas, y es posible que también saque, si estoy trabajando con Revit, desde el mismo Revit, el formato de caché NWC que necesita Navisworks para levantar el modelo, ¿sí? Si no, bueno, lo hará el especialista en Navis directamente a la apertura del modelo de Revit para que el caché lo genere directamente Navis. Bueno, esos son procesos también que tengo que tener diagramado, que el coordinador BIM tiene que decir, bueno, el modelo que se lleva a Navis lo sacan desde Revit y el modelo de Civil se levanta directamente. Entonces, cada modelador tiene que saber ese intercambio de información, en qué formato se quiere hacer y de qué manera se quiere hacer. Por eso que sus funciones y sus responsabilidades, primero que todo es entender de construcción, porque como decimos siempre, modelamos antes de construir, ¿sí? Perdón, construimos antes de construir. Eh, Tiene que entender de su especialidad, saber usar y crear entidades, ¿sí? Proporcionar la información necesaria, crear todas las visualizaciones necesarias, generar la documentación, exportar la documentación, y tiene que también tener habilidades para combinar esa información, que era un poco lo que estábamos hablando anteriormente. Por otro lado, tenemos el especialista técnico. El especialista técnico muchas veces acompaña al equipo BIM, ¿sí? Y no sabe demasiado de BIM, ¿sí? Entiende cómo funciona la tecnología, pero él por ahí tiene más el know-how técnico. Pero necesitamos que esa persona sepa en qué momento tenemos que incorporar mayor información, tiene que mostrarnos en qué momento hay que hacerlo, si yo tengo que hacer una simulación constructiva para que la planificación sea correcta. O sea, no sabe de las herramientas específicas, pero necesita que uno lo ayude en todo el proceso, entender el proceso que uno está trabajando y por qué cuando estamos modelando estamos pensando en algo que se va a hacer después, que tal vez el programa de obra todavía no está, pero digo, bueno, si yo tengo que poner una junta, ¿por qué voy a hacer primero este pedazo, después este? Entonces, hablar con el especialista técnico para que nos cuente y de esa manera integrar al especialista técnico en este equipo BIM. Por otro lado, bueno, el planificador que estuvimos hablando, que define los hitos, define los plazos, que tiene que establecer los procedimientos, y necesitamos que pueda vincularse al equipo que está diseñando y modelando, y que haya una comunicación fluida, ¿sí? Entonces, tal vez no es específico un planificador BIM, pero esa persona que está encargada de toda la planificación, que entiende de los procesos, de que entiende todos los hitos de construcción, bueno, tiene que estar continuamente en comunicación con el coordinador BIM, con los modeladores, justamente para que después el modelo sea más fácil de asociar en el momento que uno hace esta simulación constructiva. El revisor BIM, alguien va a tener que verificar que los modelos estén modelados, ¿sí? De la forma correcta, que además no solamente sea un tema de modelado, sino también técnico, que las normas cumplan con las normas. Tengo que poner un tanque de agua, bueno, ¿a cuántos centímetros tiene que estar del primer obstáculo? ¿Se está cumpliendo? Entonces necesito un revisor que chequee todo eso y que además me comunique al equipo cuáles son las diferencias que hay, o que también comunique alguna norma específica. Tengo que aprobar en FPA, entonces, bueno, necesito tener tantos metros al acceso, entonces, ¿de qué manera lo voy a chequear? Tiene que estar revisando ese tipo de cosas.
y si hay algún desvío, bueno, informarlo. Y muchas veces el revisor necesita tener una mínima capacidad en el tema del modelado BIM porque tal vez pueda ajustar algún elemento o si no, simplemente la posibilidad de trabajar con alguna herramienta que permita visualizar, porque ese es uno de los problemas grandes que muchas veces tenemos. La gente que revisa, la gente que tiene el know-how, no entiende estas herramientas, entonces ¿de qué manera le podemos facilitar? ¿Con qué herramienta fácil que tal vez sea gratuita, que pueda medir, que pueda hacer un markup, que pueda recorrerlo, chequear algún corte, ¿sí? Entonces necesitamos esa mínima capacidad de estas herramientas para que el revisor se sienta cómodo y no se sienta aislado, que no puede incorporarse el equipo BIM, que creo que es una de las primeras cosas que pasa. Entonces, para terminar, así tenemos unos minutitos y hay consultas. Fíjense que dentro de los procesos, ¿sí? Siempre cuando uno genera un proceso, bueno, acá generé un proceso de registro del cliente, pero no importa, ¿sí? Hay un montón de procesos. Uno incorpora, ¿sí? Un proceso nuevo, va indicando consultas, si tiene que hacerse o no tiene que hacerse, indica tareas y siempre las tareas en los procesos tienen que estar armadas con el responsable. ¿Quién es el responsable de hacer las cosas? Por eso que también cuando uno trabaja en un plan de ejecución BIM donde informa gráficamente los procesos, pero además puede hablar de los distintos usos y tener como distintos roles. Fíjense que, por ejemplo, acá tengo distintos usos, acá en esta parte tengo distintos usos y de cada uso tengo responsable. ¿Quién es el líder de ese uso? ¿Quién va a ser el soporte a ese uso? ¿Quién es el usuario? ¿Quién va a estar trabajando en ese uso? ¿Quién es el consultor? Entonces, estos son también gráficos, planillas, que es importante porque entonces cuando yo empiezo a trabajar y en el plan de ejecución BIM se arman estas grillas, yo entiendo qué tengo que hacer en cada momento. Ah, yo ahora soy líder, entonces bueno, tengo que liderar esta parte. Ah, ahora voy a hacer soporte, o sea que si necesita información mía, se la voy a incorporar a ese equipo, se la voy a dar a ese equipo. Entonces, por eso tan importante en los procesos indicar quién tiene que cumplir cada rol, cada función, ¿sí? Y fíjense que generalmente no pongo nombres, sino pongo quiénes son los responsables de hacer esa tarea. Y, voy para el otro lado, y en la grilla también conviene decir quién es el equipo responsable. El equipo de arquitectura es el responsable, o el equipo de estructura es el responsable, o el coordinador BIM es el responsable. Nunca poner específicamente nombres. Esto era un poquito lo que querías decirles con respecto a los roles, a las responsabilidades, a los equipos que podemos formar y a partir de acá, bueno, si tienen consultas, si no en el foro, también pueden escribirnos y ahí contestamos. Esta es la segunda sesión, faltan 2 sesiones más y la mesa redonda, así que encantado de escucharlos y bueno, ver si hay alguna consulta, Joaquín. Muchísimas gracias, Lucrecia, por esta sesión fantástica. Tenemos una consulta de Araz que nos pregunta si habrá un link para ver la grabación más tarde. Sí, por supuesto. En el link que os hemos dejado en el chat, que lo podéis encontrar, que ahora mismo os lo voy a volver a compartir este link, podréis acceder digamos, a esta grabación, a las grabaciones anteriores, así como a las próximas grabaciones, y podéis dejar vuestras dudas, preguntas directamente a Lucrecia y al resto de Expert Elites que están por el foro. Y de Sí, de momento, hecho, Lucrecia, sí, comenta, sí, perdón, dinos. de hecho también que el otro día no te lo dejé, pero voy a dejar en PDF la presentación para que la tengan y si alguien quiere revisar y a partir de ahí sale alguna pregunta, alguna consulta, bienvenida. Buenísimo, buenísimo, Lucrecia. Pues Arturo nos comenta que gracias, Lucrecia, que muy interesante. Gracias, Arturo, por tu comentario. Muchísimas gracias.
Y de momento, Lucrecia, no tenemos ninguna otra pregunta ni ninguna otra sugerencia ni comentario, así que Lucrecia, muchísimas gracias por tu sesión. Lo vamos a dejar aquí. Mira, sí, una última duda. Nos comentan que ¿hay alguna certificación que tengan que aprobar los profesionistas para tener alguno de estos roles? No hay por el momento certificaciones. La única certificación de BIM así que hay es la certificación a la ISO 19650, que la Building Smart es, digamos, la institución que organiza esa capacitación. Tiene distintos como sedes donde dan esta capacitación y hacen una certificación a esa ISO, pero no, después hay distintos máster, diplomados que uno hace y que le entregan como un certificado de que hizo el máster, pero no hay nada de una certificación así importante, al menos que yo conozca. De acuerdo, Lucrecia. Para acceder al PDF, Fernanda, puedes acceder a través del link que os hemos dejado en el chat. Allí tienes el link donde encontrarás tanto la grabación como el PDF, como digamos el foro, donde puedes dejar tus preguntas, sugerencias, dudas a Lucrecia y al resto de Experelits. Gracias a Rey, gracias a Luis Fernando, gracias a Van Miguel por las solicitaciones, Lucrecia. Nos Bueno, felicitan, por muchas. aquí felicitan tu sesión. Y sí, Fernanda, en el mismo link lo puedes encontrar todo. Y una pregunta de Pablo Jiménez que nos hacen llegar, Lucrecia, sobre si BIM simplifica o aumenta la burocracia de los procesos y los equipos de trabajo con tantos roles a cubrir. No, insisto, acuérdense que son funciones que vamos a tener o roles que vamos a tener en cada una de las etapas, pero no, al contrario, porque creo que está mucho más organizado y cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer en su momento exacto. No es más burocrático. No, para nada. Fantástico. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por haberos conectado a la sesión de hoy. Lucrecia, muchísimas gracias por esta fantástica sesión. Como comentaba Lucrecia, os animamos a que os conectéis a las siguientes sesiones. Entréis al link del foro donde podéis dejar vuestras dudas, preguntas, sugerencias, donde accederéis al PDF, donde podréis ver las grabaciones. Y como Lucrecia nos deja en la pantalla, podéis ver las siguientes sesiones. Así que hasta aquí el webinar de hoy. Lucrecia, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a todos y gracias por estar. Saludos. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta luego.